de presentar a Blas Piñar, un entrañable y querido amigo de muchos años. Todos lo conocemos, hemos tenido ocasión de sentirle en una conferencia estupenda que nos realizó 10 años atrás en La Salle, y luego hemos tenido ocasión de seguir de cerca toda su trayectoria política en España, en nuestra madre patria, a través de las publicaciones de sus libros, a través de la revista Fuerza Nueva y a través de su incesante prédica en favor de la causa nacional española, que de alguna manera es también la causa nuestra, y en especial la causa del catolicismo del mundo. Por eso podríamos señalar muy brevemente las cualidades que caracterizan a Blas Piñar. Son las cualidades del cruzado, del soldado y del sacerdote laico. Esta entonces es otra oportunidad que hemos de tener los argentinos de escuchar su palabra sentida. En esta oportunidad nos acompañan algunos miembros del movimiento del Frente Nacional Español. Hago mención expresa al señor Pedro Antonio Campanella del Castillo, que es el secretario de Relaciones Exteriores de la Comisión del Frente Nacional Español, al señor Juan León Cordón, también delegado del Frente Nacional en Paraguay, y al señor Alejandro Lloret, que es el secretario del Círculo de Amigos de Fuerza Nueva. Hago también mención a la meritoria actividad del delegado de Fuerza Nueva en la Argentina, Héctor Naciones, que por una razón muy circunstancial no ha podido estar presente en este momento. A él le correspondía la presentación de Blas Piñar, pero le dejo entonces el micrófono para que nos ilustre con sus palabras. Palabras iniciales de agradecimiento por las tan cariñosas de presentación, y agradecimiento a todos y cada uno de los que aquí se hayan presente, que han sacrificado una parte de su ocio y de su tiempo para responder afirmativamente a la convocatoria. Antes de nada, me creo con la obligación moral de rendir público homenaje en mi calidad de español, embanderado en una línea de pensamiento y de combate, a quienes en Argentina han luchado, han combatido, han muerto por la misma causa con la que me hallo absolutamente, totalmente, completamente y radicalmente identificado. Homenaje a los argentinos victimados por la subversión marxista durante los años inolvidables de la llamada Guerra Sucia. Homenaje de respeto y de admiración a los soldados de la República Argentina que combatieron con honor para rescatar unas islas, las Islas Malvinas, de plena soberanía de vuestra nación, a la que históricamente corresponden como legítima heredera del antiguo Virreinato de la Plata. Y finalmente, homenaje de admiración y de respeto para los soldados argentinos que entregaron su vida contra la guerra subversiva y rescataron el acuartelamiento de la Tablada. Admiración y respeto que podían tener un tono evidentemente laico y pagano, sino homenaje y respeto desde una raíz cristiana y católica
en un tiempo de cobardía, yo no me atrevo ni quiero ocultar. Desde esa raíz cristiana y católica, a ese homenaje de admiración y de respeto, se une también una oración, pidiendo a la providencia que ese heroísmo de que dieron gala y de que hicieron gala estos argentinos ilustres haya sido recompensada en la Jerusalén celestial, como la providencia sabe hacerlo, con el Lumen Dei, es decir, con la felicidad de la vida eterna. Y sentadas estas muestras de respeto y de devoción a un tiempo, vamos a entrar en el tema que es objeto de disertación ante vosotros en la tarde de hoy, y me gustaría poder polarizar vuestra atención, por supuesto la mía, en torno a algo que creo que es de evidente actualidad: el destino de nuestro mundo hispánico, de nuestra gran comunidad hispanoamericana, en un momento cronológicamente e históricamente decisivo, cuando estamos prácticamente en vísperas de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento del nuevo continente. Los problemas que afectan a nuestro mundo son esencialmente los mismos. Lo que va a ocurrir con las naciones que integran nuestro mundo, me parece que por un fenómeno de ósmosis no hay posibilidad de aislarlo. En el mundo de hoy ya no hay torres de marfil, no hay torres ebúrneas donde un pueblo pueda cómodamente refugiarse y esconderse y estar sin contagio a la defensiva. Estos vasos comunicantes que indican que existe una comunidad nos obligan al planteamiento de ese destino como un destino no individual o aislado, sino como un destino desgraciadamente o ilusionadamente común. Por tanto, cuando aborde el tema del destino de Hispanoamérica, no solamente voy a referirme a las naciones que integran este mundo del continente americano, sino también a la nación germinal y fecunda, a partir de la cual surge esta comunidad hispánica de naciones. Es evidente que la fecha del descubrimiento, del 5º centenario del descubrimiento, nos obliga seriamente a plantearnos o replantearnos reflexivamente el tema de que me voy a ocupar. Para mí, y creo que también para todos y cada uno de ustedes, lo importante de la descubierta no fue el descubrimiento, la noticia de que geográficamente existía un mundo nuevo. Estoy completamente seguro de que la tierra americana había sido vista, y no solamente vista, sino visitada mucho antes de aquel 12 de octubre de 1493. Pero lo importante desde el punto de vista histórico no consiste en ver y visitar, por tanto descubrir, sino quedarse. Quedarse no para conquistar, sino para evangelizar. Para mí, al menos, la jornada de la descubierta no está tanto en el clamor de tierra, cuando se abismó esa tierra nueva, sino en todo el contenido espiritual de esa palabra. Tierra para los descubridores, para el almirante y para los pintores que le acompañaban, no tanto tierras secas como tierra de provisión, y por consiguiente tierra de promesa, tierra a la que llegaba la buena noticia. Aquella buena noticia que un día apareció en Belén, pero que muchos años más tarde se embarcaría en las carabelas y en el corazón de los descubridores para descubrir y para civilizar evangelizando, que es la única forma seria de escribir. El tema, por tanto, abarca las dos orillas, la europea y la americana, la de un lado y otro del gran océano Atlántico. Yo no voy a ocuparme naturalmente porque sería excesivo en cuanto al tiempo que exigiría, porque además existen personas que se ocupan de la historia cronológica incluso. Por tanto, no voy a ocuparme de la evolución, de la transformación, del desarrollo, del crecimiento, del perfeccionamiento, durante tantos años, 500 años, de todos y cada uno de los pueblos
de este vasto continente cultural. Voy a fijarme simplemente, solamente y exclusivamente, monográficamente en el instante de hoy, en el momento presente, en el problema que nuestros pueblos, todos y cada uno de nuestros pueblos sin posible exclusión, tiene planteado. Y ya no se trata de un problema de adaptación al medio, de acercarse a las nuevas circunstancias, de ponernos a punto, como se pone a punto el automóvil, para continuar caminando en la historia. Se trata de algo mucho más serio, mucho más trascendente, mucho más decisivo, mucho más vital. Se trata nada menos que de ser o no ser. De que continuamos en la historia o renunciamos como sujetos colectivos a participar en la historia universal. De mantener nuestra identidad, nuestra forma específica de ser, enriqueciendo a la humanidad, o despojándonos de nuestra propia idiosincrasia, de cuanto nos ha configurado y conformado históricamente, y ante el tribunal de la historia presentar nuestra renuncia y nuestra dimisión. Aunque parezca que la formulación es dura, es sacra, incisiva, si seriamente reflexionáis sobre lo que ocurre en vuestro pueblo, en mi patria, en los pueblos del mundo hispánico, creo que llegaremos a una conclusión concorde y por consiguiente unánime. ¿Cómo se está produciendo esta situación confusa en cada uno de nosotros? De una parte, nuestros pueblos desde fuera están zarandeados. De otra parte, por dentro, se encuentran conturbados. Un fenómeno desde fuera, zarandearnos, un fenómeno de nuestra propia alma nacional colectiva, conturbándonos, confundiéndonos. Y este operativo se realiza simultáneamente en España y en Hispanoamérica. ¿Cómo se está realizando? ¿Cómo avanza este proceso, este zarandeo exterior y esta conturbación interna en España y en Hispanoamérica? En España, en este momento hay como dos grandes polos de atracción, dos grandes polos seductores. Por una parte, lo que se llama la vocación europea. España es un país europeo. Recuerdo la frase de nuestro jefe de gobierno cuando se firmó el Tratado de Integración en el Mercado Común Europeo. Al fin somos europeos. Yo creía que España había sido siempre europea. Y no solamente por razones de carácter geográfico, evidentemente. España no es un barco abandonado en el puerto de Europa, que un día rompe las amarras y empieza a navegar. España era un país europeo, no solo geográficamente, sino porque, gracias a España, la invasión maometana no penetró en Europa. Un país europeo porque España, de tanto, contuvo al turco. Un país europeo porque Europa espiritualmente se hizo en aquellas peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela. Y por si aún fuera poco, como recordaba hace unos días a unos cuantos amigos, nada menos que en el peñón de Gibraltar, mirando a África, siempre se vio una imagen con esta bellísima vocación, Nuestra Señora de Europa. Pero descubrimos que éramos europeos hace tan solo unos años, gracias a la transición política española. Esta vocación monopolística que nos reconduce a anclarnos en Europa, entre otros, podría estar patrocinada por dos grandes intelectuales, Joaquín Costa y Ortega y Gasset. Para Joaquín Costa, España, pues, debía de olvidarse de otras viejas aventuras y encerrar bajo 7 llaves el sepulcro del cid. Para Ortega y Gasset teníamos que europeizarnos e incluso, si me apuráis, un poco germanizarnos. Teníamos por consiguiente que olvidarnos de otras épocas, de otras aventuras,
renunciar a los sueños románticos, cerrar la espita de esos mismos sueños, dedicarnos a la despensa y a la escuela y recuperar el tiempo perdido en la aventura americana. Que nos había obligado a empobrecernos, a disminuir nuestras fuerzas e incluso a estar aislados, como se decía, y al margen de la vieja revolución industrial. Frente a esta corriente europeizante que nos ancla en Europa, hay otra corriente doctrinal, por consiguiente práctica, operativa, política, que entiende que España es, sí, evidentemente, desde el punto de vista geográfico, un país europeo, incluso con unas especificaciones debido a su enclave geoestratégico. Pero sin perjuicio de este anclaje continental europeo, España espiritualmente es una nación americana. Allí donde está nuestro corazón y nuestro espíritu, frente, podríamos decir, aplicando terminología de derecho internacional, frente al jus soli, el jus sanguinis. Era el llamamiento de la sangre en el sentido más espiritual y cultural del vocablo. Entre tantos representantes de esta gran tendencia, podríamos citar a Ramiro de Maeztu y a García Moreno. Ahí donde está nuestro corazón, nuestra alma, ahí está nuestra vocación. Y España, sin mengua de ese anclaje en el continente europeo geográficamente, debe seguir en el futuro unidad de destino universal, hermanada, en abrazo fraterno con los países americanos de raíz hispánica, para seguir haciendo juntos lo único que sabemos hacer, lo único que hemos sabido hacer, lo único que hemos sabido hacer casi hasta la perfección, si es que la perfección fuese posible en este mundo, es hacer la cristiandad, que no es otra cosa que la fórmula política y temporal del cristianismo. Si esta presión sobre España, que es una presión que viene desde fuera, corresponde a lo que he llamado el zarandeo, se conjuga con ella esta conturbación, esta perturbación, esta confusión, este debilitamiento interno. Y esta operación convergente con la primera de nuestra debilidad interior actúa en muchos frentes. Es un teorema complicado, pero un teorema complicado que obedece a un principio, que tiene su dinámica y su punto de arranque. Se trata simplemente de que España comience un proceso de amnesia colectiva. Que España se olvide de su historia o incluso se avergüence de su historia. Que llegue un momento en que el español que lleva este título no tenga de español más que el documento nacional de identidad, un documento puramente administrativo. De tal manera que cuando el español se pregunte, o le pregunte, ¿tú quién eres?, se va a dar una respuesta. Y si da una respuesta porque la tiene, sea una respuesta negativa, de aversión y de rechazo de su propia razón de ser español. Esta operatividad en la fase del proceso que llamo de conturbación interna ha llegado a tales límites que hoy, repasando los hitos fundamentales de nuestra historia, que viene a ser en definitiva una parte de nuestra historia común, la Reconquista, que fue, no digo forjando nuestra nacionalidad que ya existía. Los reyes católicos se limitan a rehacer una unidad perdida. La unidad de España existía con la monarquía visigoda y la unidad espiritual con la conversión al catolicismo de los reyes visigodos. España rehace su unidad. Su alma colectiva no se ha perdido a pesar de la pérdida de su territorio. Quedan sus vestigios territoriales en el norte de la península, junto al Cantábrico, junto al Pirineo,
Pero cuando el alma de la nación no se pierde, cuando la conciencia colectiva subsiste, cuando el espíritu que templa un organismo social no muere, tiene fuerza suficiente para lanzarse una empresa que sí, tarda 8 siglos, pero aquí, ese alma fue capaz de reconquistar la tierra. Pues bien, hoy se nos describe la reconquista como un tremendo error. Hubiera sido mucho más sencillo el diálogo, el entendimiento, la pacífica convivencia de la cruz con la media luna. Y se ha llegado a tanto que cuando se conmemora la reconquista de Granada, que es el precedente del soplo universal sobre aquellas guerras del descubrimiento, se nos dice que aquello no fue la liberación por los cristianos, sino que fue la entrada despótica e imperialista de los cristianos sobre el reino moro. Y no queda en la reconquista Trento. Creo que la gran batalla espiritual de Trento fue una gran batalla esencialmente española. Cuando se trataba de conjugar algo que parecía difícilmente conjugable, como era la libertad del hombre por una parte y la gracia de Dios por otra, los grandes teólogos españoles de aquel tiempo dieron por la fórmula descubridora también en el campo del espíritu. Y frente al pelagianismo, que todo lo hace depender de las obras, o a esa predestinación que después se llamaría calvinismo inexorable, los teólogos españoles en Trento descubren cómo se conjuga la libertad del hombre con la gracia divina para conseguir la salvación de ese mismo hombre. Todo esto hoy se pinta como un pecado contra el ecumenismo. América, sueño romántico, aventura estéril, donde España se desangra, se deforma, se empobrece, se aísla. La guerra de la independencia, una reacción popular, pero en el fondo puramente instintiva, frente a la reacción intelectual y culta de los afrancesados, que al fin y al postre es cierto, se impuso en nuestra vieja Constitución de Cádiz. Finalmente nuestra cruzada no fue ya la lucha de un pueblo que saca fuerza de flaqueza y se pone en pie para combatir a quienes habían invadido espiritualmente a España. Ese ejército invisible que trataba de desvirtuar nuestra identidad histórica, nuestra fe cristiana y nuestra conciencia nacional. No. Aquello fue una lucha bárbara y fratricida, unos bandos oligarcas prepotentes contra un pueblo que luchaba por sus propias y justas reivindicaciones. Ahí tenéis a Pablo Neruda, americano, y a Rafael Alberti, español, que han pintado así la cruzada de liberación nacional española. Pero si este fenómeno del zarandeo y de la conturbación se produce en España, también se produce en los países del mundo hispánico de este continente nuevo. ¿Cómo se produce? Por una parte el zarandeo y por otra parte la conturbación. ¿Qué polos de atracción, decíamos de España, Europa y América, qué polos de atracción van tentando a nuestras colectividades nacionales? Una es la tentación seductora del norte. La tentación, vamos a hablarlo con claridad, de Norteamérica. Su tremendo poderío económico, su peso cultural amparado por esa misma economía que le permite una amplia difusión de su propia cultura. Los ensayos políticos, los grupos políticos que en definitiva se conectan con esos resortes del mando y del poder. Yo sé ciertamente que hay una cautela preventiva, inicialmente hasta de rechazo, contra esa presión económica, contra ese descarro cultural, contra esa influencia política a niveles populares. Creo que nadie puede negarlo. Pero siempre se encuentra que en nuestros países algunos grupos dóciles a actuar como agentes ejecutivos
del poderío económico, de la presión cultural y de la influencia política. Todo el problema de la deuda externa de los países de Hispanoamérica, todo ese juego del Fondo Monetario Internacional, aquí hay especialistas que conocen perfectamente el tema, todo lo que ocurrió en la guerra de las Malvinas con el apoyo logístico norteamericano a las Fuerzas Armadas de la Gran Bretaña, el carácter endémico que está adquiriendo la guerra civil en El Salvador, donde, como alguien decía con acierto, ellos ponen la lucha económica, nosotros, los hispanos, ponemos la sangre, los heridos y los muertos. Creo que convendría repensar y reflexionar hasta qué punto este zarandeo, este atractivo seductor, influye de manera determinante en el hoy de Hispanoamérica y puede influir en el futuro, cuando falta tampoco para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento. Segundo polo de atracción, la segunda tentación seductora sería la del marxismo. Es verdad que el marxismo está fracasado. Es verdad que el marxismo no puede ofrecer desde el punto de vista humano una sola atracción, un solo dato positivo, ejemplarizante y estimulador. Después de 70 años de la Revolución de 1917, ¿qué puede ofrecer al mundo el comunismo? ¿Cómo justificar el levantamiento en Hungría? ¿Cómo justificar la tenaz resistencia al pueblo polaco? ¿Cómo justificar el hambre, la miseria, la Rumanía? Hasta. ¿Cómo justificar la pirueta de la perestroika? Filosóficamente, culturalmente, económicamente, el marxismo está fracasado. Y sin embargo, no es cierto que el marxismo tiene adeptos. No es cierto que el marxismo cuenta con quien está sacrificando su vida al servicio de estos supuestos nobles ideales de redención de la humanidad. Algo que no es puramente humano, algo que excede de lo puramente temporal, forzosamente actúa detrás de este frente marxista, que no tiene adeptos en los países comunistas, y los tiene, sin embargo, en los países que se llaman integrantes del mundo occidental y libre. Y en Hispanoamérica, la atracción, la tentación, el zarandeo, hasta la conclusión, por parte del marxismo, me parece que es a todas luces claro y evidente. Y se están ensayando, se han ensayado y se van a ensayar todos los procedimientos, desde las vías pacíficas al socialismo, recordad el caso de Allende en Chile, vía pacífica del socialismo, hasta la revolución cultural neomarxista, que trata no tanto de conquistar directamente al Estado, sino de conquistar a la sociedad cambiando las vivencias comunitarias recibidas e incluso los parámetros de las conciencias personales para facilitar el acceso más tarde sin resistencia al poder mediante la producción del pueblo. Se ha ensayado y se sigue ensayando la guerrilla en el campo y la guerrilla en la ciudad. A veces fracasa, como ocurrió en Bolivia, pero a veces tiene éxito, como ocurrió en Cuba. Y en cualquier caso se maneja también con carácter complementario. Por eso tenéis la guerrilla en Guatemala, y tenéis el Sendero Luminoso en Perú y el M-19, entre otros, en Colombia. Todos los procedimientos se ensayan. Hay un viejo adagio latino que dice que extra civitatem nulla securitas. Es decir, que la seguridad se encuentra en la comunidad política. Bueno, pues las cosas han cambiado tanto que lo más inseguro hoy es vivir en una comunidad política, donde uno está expuesto a sufrir un atentado de la delincuencia casi siempre impune, del acto terrorista, pero como un agravante, y es que mientras el hombre que sirve a la nación y cae en un atentado pasa desapercibido y se le entierra como escoria, cuando quien muere es un terrorista se le exalta como un héroe poco menos genocidas.
zarandeo y conturbación. En España y en Hispanoamérica. El patrón es el mismo, varían simplemente las aplicaciones, las magizaciones, en función del medio en que ese patrón se va aplicando. Casi me atrevo a decir que podríamos poner en líneas paralelas los nombres de las personas, pero el personaje detrás de la persona siempre es el mismo desde el punto de vista ideológico y táctico. Pues bien, cuando queda tan poco para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento, es decir, de aquel hecho que puso en marcha y dio origen a esta vasta comunidad cultural que significan nuestros pueblos hermanos. Quienes no sean frívolos, quienes no hayan sido atrapados por las tentaciones seductoras, quienes estén dispuestos a reaccionar varonilmente contra lo que nos debilita en nuestra alma, en nuestra conciencia colectiva. Creo que tenemos en uno y otro lugar, en una y otra orilla del Atlántico, que plantearnos y plantear a nuestros pueblos seriamente puede ser nuestro comportamiento y nuestra conducta. Porque se corre el peligro de quedarnos en el terreno de la elucubración, de las construcciones doctrinales, y luego sentarnos contemplativamente a recrearnos en ella con una contemplación en el fondo puramente narcisista. Y el pensamiento, solo pensamiento, se nos queda en el aire. Hasta la redención del género humano se produjo por la encarnación. No digo ya en nuestras empresas de Texas para abajo, cuando tengan un trasfondo profundamente trascendente y espiritual. El pensamiento se forja para la acción. Y así como la acción por la acción es pura barbarie, solamente barbarie y nada más que barbarie, el pensamiento anclado en la estela luminosa del más allá nos queda en una galaxia distante y distinta. ¿Cómo conjugar por consiguiente un pensamiento sólido, armónico, simple, clarividente, en una tarea pragmática, positiva, política, que inspira a la sociedad, que detenga la fuerza seductora de las tentaciones y que reconforte y fortalezca y estimule y perfeccione unas almas nacionales que ciertamente, nadie podrá negarlo, se encuentran malheridas y enfermas? Creo que esta es la gran tarea común que hemos de proponer. Y esta tarea común requiere, en primer término, fundamentalmente, en nuestros pueblos bautizados, en nuestros pueblos que han nacido al amparo bajo la custodia de la fe. Creo que la primera tarea consiste en hacer una reafirmación de fe. Y cuando hablo de fe, lo hablo con un sentido ambivalente. Hablo de fe como virtud teológica, por lo siguiente, virtud personal. Y hablo de fe como creo dogmático. Fe teologal mía de cada uno de nosotros, por lo siguiente, una fe que nos conecta directamente con lo teologal y con lo divino, y una fe en un credo, en un dogma, que no se puede tocar porque el dogma es la verdad y solamente la verdad nos hace libre. Si la verdad del dogma se mordisquea, se atrapa, se minimiza, entonces la verdad amputada no tiene posibilidades de liberarnos del mal. Segundo objetivo sería nuestro real ético, porque se trata de empirecer a nuestros pueblos, se trata de encanallar a nuestros pueblos, y para encanallar a nuestros pueblos y para empirecerlos y para corromperlos en definitiva, toda la máquina del proceso se ha puesto en marcha. De tal forma que no solo el ordenamiento jurídico, que podría quedarse también el etéreo, sino las costumbres, esas vivencias colectivas, y el hombre, su forma personalísima de reaccionar ante los acontecimientos. Todo esto está variando, todo esto está cambiando. Cuando en España se empleaba por el socialismo la palabra cambio, a mí no tanto me asustaba el cambio de la estructura económica. Lo que me preocupaba era el cambio del hombre concreto, del español concreto, que podía llegar a hacerse esa pregunta y no poder contestarse quién soy, o avergonzarse
de su propia respuesta. Por consiguiente, un rearme moral. En España, por poneros el ejemplo que yo más conozco, ese rearme moral es imprescindible porque ya son generaciones, después de la transición política, que se van educando. No os dais cuenta de que, no sé, en Argentina, al menos en España o en muchos países europeos, hay dos ministerios. Hay el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura. Es decir, que se trata de cambiar al hombre a través de la educación en la escuela, a través de la cultura, es decir, de los medios de comunicación, de los medios, de hecho, de desinformación y de descolonización de nuestros pueblos. Y todo lo que se ofrece a diario, a través de los medios de comunicación, públicos y privados, porque ya no hay nada privado. Porque lo privado está vendido, porque no podría vivir sin la colaboración de lo público y administrativo. Todo ello, prácticamente sin excepciones, confluye, concurre, saocita para ir envileciendo, encanallando, desmoralizando y corrompiendo nuestros pueblos. La primera reacción consiste, pues, luego de una afirmación rotunda de fe teológica y de fe objetiva en el credo dogmático, una lucha por nuestro real moral, empezando con nosotros mismos, por no dejarnos contagiar, porque hay un fenómeno de ósmosis, de contagio, que parece inevitable porque las defensas institucionales han desaparecido o han invertido su función y consensúan de forma complaciente y sonriente con el adversario. Hace falta, con esta afirmación de fe y con este real moral, hace falta una empresa política concreta, articulada, organizada, inteligente, que vaya al campo de lucha que no hemos traído nosotros, pero que alguien la ha traído. El escenario donde se va a debatir el drama, el campo de juego donde hay que luchar, está ahí. Y hay que ir a él valientemente, inteligentemente y organizadamente. Y el objetivo de ese ensayo político, de ese quehacer político, debe ser la recreación de un Estado auténtico, que sustituya al presente Estado liberal, social, demócrata. Porque el Estado liberal es el que, desde sus leyes fundamentales hasta los medios que inciden en las costumbres, va produciendo este cambio que haría irreconocible a nuestros pueblos si el proceso llega del todo a ultimarse y a consumarse. El Estado liberal es un Estado teóricamente laico, de hecho es un Estado ateo o antiteo. Por eso, en España, las instituciones básicas de nuestra sociedad, las que se han forjado en el curso de los siglos, las que son la base y el cimiento de nuestra civilización, están siendo atacadas de forma contundente. La familia, pues si la familia, se ha dicho tantas veces, es la célula fundamental de nuestras sociedades. Si en la familia es esa pequeña comunidad doméstica, esa iglesia doméstica en lo religioso, vamos a arrancar la familia para destruir la comunidad política. Y por eso se ha puesto la hoz en la misma raíz y fundamento de la familia. Y por eso hoy en España tenemos el divorcio vincular. Es inútil que Roma, el vicario de Cristo, haya dicho no al divorcio vincular que destruye la familia, cuando después en el orden práctico y la representan a esa iglesia en España han contemporizado con el poder político que ha traído el divorcio. Cada uno, cuando un militante católico conocido fue el que presentó el primer proyecto de divorcio vincular en las cámaras legislativas españolas. Se ha puesto por consiguiente la seguridad en la familia. Y en un país de tradición católica, con una constitución que habla del derecho a la vida, sin embargo, se legalizó el aborto. Y el aborto ya puede practicarse legalmente en España, en los presupuestos conocidos, el genético, el terapéutico y el moral. Pero de hecho en la práctica podéis figurar que quien pone puertas al viento entra huracanado. La práctica de los abortos no solamente se hace al margen de la ley, sino que además se multiplican
y aún hay movimientos feministas, entre comillas, que desfilan por nuestras calles, que colocan carteles en las paredes de nuestras casas diciendo que el aborto no es un crimen, el aborto es simplemente un derecho. Y acabamos de legalizar la fecundación in vitro, con la anuencia de todos los partidos políticos, con matices, evidentemente discrepantes, pero sin ninguna discrepancia en el fondo ni en la tesis fundamental de la fecundación in vitro, entre esos partidos los que se llaman de inspiración cristiana. Y hemos legalizado el consumo de la droga, y hemos legalizado todos los métodos anticonceptivos. Y nuestra pequeña pantalla televisiva no hace más que una exaltación permanente de la homosexualidad. Permanente de la homosexualidad. Podéis citaros incluso, por si queréis, un ejemplo eleccionador, simplemente eleccionador e indicativo de un grupo de mimo que hace una representación relacionada con nuestra queridísima Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. La Virgen del Pilar, en vez de tener cara de virgen, es un hombre maduro y con bigotes. Mientras el grupo de teatro va tocando la música, la Virgen del Pilar hace striptease y se va desnudando hasta que queda un hombre absolutamente desnudo en la pantalla. En esta línea de acción se mueve todo el aparato de un Estado liberal, gobernado por socialdemócratas, en un régimen monárquico en que los que gobiernan son republicanos históricos de toda la comunidad. Sí, el sistema se hace endémico. Si no hay una reacción afirmando la fe, rearme moral, estructura política a su servicio, y se llega a culminar, a ultimar, a consumar el proceso, cuando un pueblo se ha corrompido, ya no tiene capacidad de reacción. No duda en el sentido. Y el proceso en España está mucho más avanzado que aquí. Martín Fierro, que siempre será leccionador, porque recoge la sabiduría popular de siglos, porque expresa de una forma simple pero auténtica lo que es la filosofía de una nación. En este caso yo creo que la filosofía de nuestros pueblos lo dice muy claramente. Aprovecha la ocasión el hombre que es dirigente. La ocasión es en caliente machacar de firme y con amor. Habrá que pensar si no ha llegado la ocasión de aprovechar cuando el fierro está caliente, cuando está rojo vivo, para poder moldearlo, para poder configurarlo, para poder darle forma, nuestra forma, aquella que es consecuente con la identidad histórica de nuestros pueblos. Pero no solamente consiste en dar la lucha al Estado liberal, al Estado agnóstico, al Estado antiteo, al Estado que va corrompiendo a nuestros pueblos, sino arbitrar la fórmula y la estructura de un Estado auténtico, que se halle al servicio de Dios y al servicio de la nación, y al servicio de sus tradiciones, y al servicio de sus constantes históricas. Un Estado que, por otra parte, tiene sus esquemas teóricos expuestos con toda la profundidad de los grandes teólogos. Cuando Santo Tomás de Aquino se ocupa de régimen político perfecto dentro de lo que es posible de la imperfección humana, nos va enseñando las líneas maestras de ese Estado. Es un Estado que tiene unidad de poder. Es una mentira. Desde el punto de vista filosófico, que él mismo se da a través de esas cámaras legislativas a las que, desde un punto de vista cristiano, no hay por qué renunciar. Pero conforme a ese criterio, esa pauta indicadora y orientadora de Santo Tomás de Aquino, por una parte hay unidad de poder, por otra parte hay, en el más noble y alto sentido de la palabra, una palabra deliberada, pero hay que darle su auténtico valor primitivo, el principio aristocrático que es el gobierno de los mejores. Tuvo la casualidad de que
por el procedimiento de la votación, no suelen ser elegidos generalmente los mejores. Y ahí está el gran ejemplo religioso y político de cómo la votación popular no elige a Cristo, sino que eligió a Barrabás. Y estos Barrabases se están multiplicando en la historia política de España. Un Estado con unidad de poder y con sus limitaciones, un Estado en el que gobiernan los mejores, y un Estado en que el pueblo está